Buenos días, mi nombre es Daniel Gómez del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. En el siguiente video voy a explicar un inversor trifásico. Entonces, primero hay que definir qué es un inversor. Un inversor es a partir de una señal DC de entrada obtener una señal AC de salida. Como es trifásico, la idea es a partir de esa misma señal DC obtener tres señales AC de misma amplitud, de misma frecuencia, con la diferencia de que están desfasadas 120 grados una con respecto a la otra. Después de obtener las tres señales AC, se pueden conectar a una carga en configuración ya sea delta, es decir, como esta, o a una carga en conexión estrella. En este video pues vamos a explicar es una conexión de estrella debido a que el voltaje de línea, es decir, del punto A al punto B, voltaje de línea AB, es diferente al voltaje de fase de esta resistencia del punto A hasta el punto N, neutro, es diferente, es más complejo, por lo tanto el voltaje que queremos es solo sobre esta resistencia, por lo tanto necesitamos hacer un circuito equivalente y allá hacer unas pequeñas configuraciones para hallar el voltaje en esta resistencia. Pero primero vamos a explicar cómo funciona el circuito. Entonces, el circuito está conformado por, ya está la fuente de entrada DC, por 6 transistores, 2 conectados en serie. A esto se le denomina una rama. Entonces está conformado por 3 ramas y cada transistor está conectado en paralelo con un diodo, son diodos de marcha libre o de protección. Entonces, los transistores funcionan de dos maneras, tienen dos modos de operación, 180 grados, eso quiere decir que la mitad del periodo están encendidos y la otra mitad apagado, o 120 grados, que un tercio encendido y el resto apagado, el resto del periodo apagado. Como podemos observar, ya están aquí definidos el orden de los transistores, Q1, Q2, Q3, 4, 5 y 6. ¿Esto a qué se referencia? A que es el orden en que debe ser activado cada transistor. Entonces, primero se enciende el transistor 1, 60 grados después se enciende el 2, 60 grados después el 3, 60 grados después el 4 y así sucesivamente. Obteniendo la siguiente secuencia de encendido, donde en el primer tiempo el transistor 1, 2 y 3 van a estar encendidos al mismo tiempo, después 2, 3, 4, después 3, 4, 5, después 4, 5 y 6, así sucesivamente. Es importante para ese circuito definir bien el momento exacto en que vamos a encender y apagar cada transistor. ¿Por qué? Porque solo debe haber un transistor encendido a la vez en cada rama. Es decir, que aquí no pueden estar los dos encendidos, solo el 1 o el 4. Entonces vamos a estudiar la secuencia 1, 2, 3. La secuencia 1, 2, 3 indica que el transistor 1 está encendido, el transistor 2 está encendido, el transistor 3 está encendido. La salida de cada fase, como podemos observar, aquí está la fase A, la fase B y la fase C. Entonces, como el 1 está encendido, entonces la fase A está conectado al BS positivo de la fuente. Aquí está la fase B, va por el transistor 3 que está encendido y otra vez al positivo del BS. Y la fase C va por el transistor 2 que está encendido y va al negativo del BS. Entonces el voltaje de cada línea es la diferencia entre los dos puntos de salida. Entonces el voltaje de línea AB, en este caso entre este y este, es la diferencia. Entonces, como este está conectado al BS positivo y este también está conectado al BS positivo, un diferencial de potencial pues da un voltaje de salida 0.
El voltaje de línea BC, el B está conectado al positivo de la fuente, el C está conectado al negativo de la fuente. Por lo tanto, su diferencia de potencial va a ser BS salida, va a ser BS positivo. Y el voltaje de línea CA, entonces podemos observar que C está conectado al negativo de la fase del voltaje de entrada y A está conectado al positivo de la fuente, que es BS. Por lo tanto, el voltaje de salida de esa línea va a ser la diferencial de potencial, entonces sería menos BS. Listo, aquí podemos observar estas gráficas son la secuencia de switcheo de cada transistor y estas gráficas son el voltaje de salida de cada línea. Entonces, si partimos que aquí en este punto es el punto 0, podemos observar que se enciende el transistor 1, 60 grados después se enciende el 2, 60 grados después se enciende el 3 y así sucesivamente. Y llega un punto donde hay 3 conduciendo al mismo tiempo. Aquí podemos observar que es la secuencia 1, 2, 3, 1 activo, 2 activo, 3 activo. En ese punto, el voltaje de línea AB, como mencionamos anteriormente, en ese punto es 0. El voltaje de línea BC es positivo, BS, y el voltaje de línea CA es menos BS. Entonces se obtiene un voltaje de salida de la siguiente forma: 120 grados positivo, 60 grados 0, después 120 grados negativo y otra vez 60 grados 0. Y vuelve y se repite tras el periodo de la señal. Las tres señales de las tres líneas son iguales, la única diferencia es que están desfasadas. Listo. Pero como ya mencionado anteriormente, pues como es una conexión en estrella, pues es lo que necesitamos saber es el voltaje de la fase, es decir, que pasa sobre cada una de esas resistencias. Entonces para eso, vemos en el circuito interior, otra vez, la secuencia 1, 2, 3. Es decir, 1 activo, 2 activo, 3 activo. El terminal A en esta secuencia está conectado al BS positivo, el terminal B está conectado al BS positivo y el terminal C está conectado al menos BS negativo. Entonces, realizando un circuito equivalente, podemos observar que este circuito equivale a esa secuencia. A y B conectados al positivo y C conectados al negativo. Y el otro terminal de cada resistencia conectados al mismo común. Entonces aquí podemos, para hallar el voltaje de cada resistencia, es sencillo. Aquí como estas dos resistencias están en paralelo, se puede sacar una resistencia en equivalente. Y como están en paralelo, pues la resistencia equivalente sería R medios. Como valen igual, son de mismo valor, R medios. Listo, quedaría aquí formado solo una resistencia, que sería en serie, y ahí se formaría un divisor de voltaje, que es BS por la resistencia que queremos calcular, dividido entre la suma de las dos resistencias. Así calculamos el voltaje sobre una resistencia. Entonces, en ese momento, el voltaje sobre la resistencia, el voltaje de línea de fase A sobre esta resistencia, pues va a ser BS tercios. En otra secuencia va a valer 2 BS tercios y siempre va a variar entre esos dos valores. 2 BS tercios, menos BS tercios, menos 2 BS tercios, formando la siguiente señal de salida. Listo. La señal de las tres fases son iguales. La única diferencia es que están desfasadas 120 grados. Listo. Ahora vamos a verificar un ejercicio con datos numéricos. En este caso tenemos un voltaje de entrada de 220 voltios, una resistencia de 5 ohmios, una inductancia de 23 milihenrios. Entonces la carga no es solo resistiva, va a ser resistiva e inductiva. Y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, con la siguiente fórmula podemos obtener el valor armónico, el voltaje armónico, el voltaje de salida de cada armónica
Cabe recordar que para este circuito, como es trifásico, no existen armónicos pares ni tampoco existen armónicos múltiplos de 3. Es decir, que n va a tomar valores de 1, 5, 7, 11, 13, así sucesivamente. Estos son el voltaje de cada línea. Para hallar el voltaje de cada fase es a partir del voltaje de línea dividirlo entre raíz de 3 para obtener el voltaje de fase. Entonces sería tomar este valor y dividirlo entre cada término, dividirlo entre raíz de 3. Listo. Para calcular la impedancia, la carga, entonces toca calcularla en términos de fasores. Entonces, raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo es tangente a la -1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Igualmente, con esta ecuación podemos calcular la corriente de cada armónico. Listo. Después podemos calcular el voltaje en RMS de la fundamental y el voltaje de salida RMS total. Estos son voltajes de línea. Y para hallar el voltaje de fase es coger el voltaje de línea y dividirlo entre raíz de 3. Listo. Y la corriente de línea en RMS es tomar cada término armónico, elevarlo al cuadrado, sacarle la raíz y dividirlo entre raíz de 2. Recordemos que para este circuito la potencia de entrada es la misma de potencia de salida. Por lo tanto, la potencia de salida va a ser 3 veces la corriente de línea al cuadrado por R. 3 veces porque son 3 señales de salida. Y la corriente que entrega la fuente es la potencia de entrada dividido entre el voltaje de entrada. Listo. Por último, vamos a simular el circuito del ejercicio. Listo. Para hacer la simulación utilizamos el software LTSpice. Entonces aquí podemos ver el esquemático. Tenemos la fuente de entrada, tenemos los 6 transistores con sus respectivos diodos. En este caso utilizamos transistores MOSFET. No importa, puede ser MOSFET o IGBT, lo importante es que sean llaves de potencia. Y para controlar los pulsos de cada transistor utilizamos fuentes configuradas como una señal de pulso, donde ya definimos un periodo completo, un periodo donde va a estar encendido y un delay, dependiendo de en qué momento se activa cada transistor. Entonces podemos aquí observar que este transistor tiene, después de 2.77 milisegundos, se activa. Así sucesivamente cada uno se va a activar dependiendo del orden que vimos anteriormente. Listo, aquí tenemos el terminal A, el terminal B y el C, y aquí su respectiva carga, que en este momento es carga resistiva e inductiva. Listo, entonces primero vamos a verificar el voltaje de fase de A. Listo, como podemos observar, está tomando la misma forma que vimos en las gráficas teóricas. Entonces podemos observar que en un punto toma el valor de BS tercios, después toma 2 BS tercios, después otra vez vuelve a tomar BS tercios, después baja a menos BS tercios y vuelve a bajar el punto más bajo que es menos 2 BS tercios. Listo. Si miramos también el voltaje de fase del punto B,
y el voltaje de fase del punto C, podemos observar que es la misma gráfica, que la misma señal, solo que desfasada entre ellas 120 grados. Y esto es el voltaje que pasa sobre cada resistencia. Ahora, verifiquemos el voltaje de línea, es decir, el voltaje entre el terminal A y B, voltaje de línea A y B. Listo, como podemos observar, entonces 60 grados vale 0, después 120 grados vale BS, 220 voltios, después otra vez 60 grados vale 0, y después 120 grados vale menos BS, pues, menos 220 voltios. Si observamos el terminal, si observamos el voltaje de línea BC, podemos obtener que es el mismo, solo que desfasado, y el voltaje de línea CA, el mismo, solo que desfasado. Ese es el voltaje E de cada línea. Listo. Y por último vamos a verificar la corriente de salida por una resistencia. Listo. Podemos observar que la corriente tiene un aspecto similar a una señal senoidal. Esto es debido al inductor. Al utilizar una carga también inductiva que funciona como un filtro, pues ayuda a que la señal mejore y se observe más como una señal senoidal. Listo. Muchas gracias por su atención y los espero en un próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto.